Bienvenidos a Geopolítica con Francisco Tudela. Los asuntos que involucran a las alianzas que sostienen a Ucrania en el conflicto que lleva a cabo con Rusia se vuelven cada vez más complejos y el presidente Zelensky ha iniciado una gira por Alemania y luego al Vaticano para llevar a cabo lo que él llama el plan de la victoria y conseguir el apoyo de los países europeos principalmente en su conflicto con Rusia. Por otro lado, en el Líbano la situación escala, ataques israelíes en el sur del Líbano a posiciones estratégicas de Hezbollah, ataques en Beirut, ataques en Siria, que han producido el desplazamiento de 1.200.000 personas, pero también réplicas de Hezbollah contra Israel que fueron anunciadas de antemano por Hezbollah y que afectan a instalaciones militares. Asimismo, soldados de la ONU, tropas de mantenimiento de la paz, atacados por Israel ya por segunda oportunidad este 11 de octubre y naturalmente esto ha generado protestas de los 10 países involucrados en el mantenimiento de la paz en el sur del Líbano, así como del secretario general de la ONU. Con estos dos temas volvemos en un instante. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada según el ministerio. Continúan los ataques en el sur del Líbano. La Fuerza Aérea israelí busca eliminar las instalaciones de misiles, los arsenales y a los mandos de Hezbollah mientras realizan operaciones terrestres limitadas en las mismas áreas. Lo que buscan es evitar los ataques contra Israel y sobre todo contra el norte de Israel, donde se han desplazado más de 60.000 personas para no estar bajo el fuego de Hezbollah. El 11 de octubre la Fuerza Aérea israelí atacó varias localidades en el sur del Líbano y el día antes había atacado con gran precisión objetivos en el centro de Beirut. Esto es plena guerra urbana. Ya Hezbollah había anunciado en paralelo que había realizado ataques contra Haifa y contra un asentamiento en Israel, golpeando específicamente fuerzas militares en ambos puntos. Estamos frente a la guerra fuera de límites, como la llamarían los chinos. Esto es una guerra en la cual un ejército regular, una fuerza aérea regular, se enfrentan a paramilitares y en el fondo todo esto mezclado con la población civil. Estas son las guerras del siglo XXI. 2.100 muertos en el Líbano, 1.200.000 desplazados que huyen de los bombardeos aéreos. En este contexto, el Líbano ha pedido a la ONU, al Consejo de Seguridad, un alto al fuego y está dispuesto a desplegar su ejército en el sur del Líbano, lo que implicaría que Hezbollah tendría que desplazarse hacia el norte. El primer ministro libanés, Najib Mikati, hizo esta solicitud al Consejo de Seguridad de la ONU, añadiendo que Hezbollah está de acuerdo con el alto al fuego. Esto no puede sino despertar las suspicacias de Israel. Por un lado, es cierto que obligaría a Hezbollah a retirarse hacia el norte del Líbano, colocándose detrás del ejército
libanés. Pero por el otro lado, un alto al fuego semejante los preservaría de los ataques de las fuerzas terrestres y de la fuerza aérea israelí. Por lo tanto, es dudoso que Israel acepte una proposición de este tipo. Por otro lado, las fuerzas de cascos azules de la ONU en el sur del Líbano, unos 2.500 soldados de 10 nacionalidades, acusaron a Israel de disparar contra su base central en el sur del Líbano. Esto es contra una torre de observación y cámaras, pero hiriendo a algunos soldados de la ONU. La fuerza de la ONU en el sur del Líbano, FINUL, está integrada por tropas italianas, por tropas indonesias, españolas, etcétera, francesas, y naturalmente este ataque ha producido protestas de estos países en las Naciones Unidas. El embajador de Indonesia ha dicho que Israel se ha colocado sobre el derecho internacional humanitario, esto es, ha pasado por encima. Italia ha dicho que el ataque a las fuerzas de paz en las cuales sus tropas participan constituye una violación del derecho internacional humanitario. Hay protestas enérgicas de París, de Roma, de Madrid, de Dublín, de Yakarta, y naturalmente esto implica también a los Estados Unidos, que no teniendo tropas en esas fuerzas de mantenimiento de la paz, sin embargo, son la gran potencia que está en la región. Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ha dicho que ellos están trabajando para evitar la propagación del conflicto. La realidad es que el conflicto se está poco a poco propagando y pide un entendimiento diplomático en el Líbano. Es difícil pensar que Hezbollah, como ya Hamas en Gaza, acepte un arreglo diplomático con el Estado de Israel. La realidad es que todos los intentos norteamericanos de mediación en la franja de Gaza con Hamas ya fracasaron y es muy probable que lo mismo ocurra con Hezbollah. El entendimiento diplomático entonces no es por el momento una alternativa, pues ya fracasaron en la franja de Gaza y nada permite pronosticar que tengan éxito con Hezbollah, y al mismo tiempo las operaciones israelíes, las ofensivas israelíes han aumentado su intensidad, lo que nos permite deducir que la fórmula diplomática no es lo que el gabinete de guerra de Israel tiene en mente. Pero dentro de la esfera geopolítica del Medio Oriente y los países del Asia que lo rodean, la esfera geopolítica del conflicto, el 11 de octubre el presidente Vladimir Putin y el presidente iraní Masoud Pezeshkian se reunieron en Turkmenistán. En Turkmenistán, el presidente Putin dijo que comparte una visión del mundo muy cercana con su homólogo iraní. Evidentemente, el mundo ha sido testigo en los últimos años, digamos, en los últimos 10 años, de un estrechamiento de los lazos militares entre Rusia e Irán, sin que tengan una alianza militar formal. Irán ha suministrado centenares de drones Shahed y misiles balísticos de corto alcance a Rusia para su guerra en Ucrania. Y Irán es un país que, teniendo muy pocos aliados, evidentemente busca ahora apoyarse en Rusia. El único aliado importante que tiene Irán es Siria, pues sus otros aliados son lo que la prensa llama sus proxies, esto es, movimientos paramilitares como Hezbollah, como Hamas, como los Houthis,
etcétera, que no representan estratégicamente un gran valor en caso de un verdadero conflicto armado internacional. El viaje del presidente iraní entonces y su encuentro con Vladimir Putin obedecería justamente a eso, a evitar un ataque israelí a su país y evitar un conflicto internacional. Dentro del gabinete de guerra israelí, el ministro Benny Gantz ha declarado que Israel exigirá un precio a Irán por sus ataques masivos con misiles. Esto no cae dentro del concepto de una guerra o un conflicto internacional, sino más bien dentro del concepto de las represalias que están permitidas en el derecho internacional de los conflictos armados o derecho de la guerra. Naturalmente estamos en un compás de espera para ver qué va a suceder con Irán. En unos instantes volvemos con el tema de la gira de Zelensky a Alemania y el Vaticano. El presidente ucraniano Zelensky ha hecho una gira relámpago a Alemania y al Vaticano para consolidar lo que podríamos llamar su alianza europea y consolidar lo que él llama el plan para la victoria. Alemania ha mostrado reparos en entregarle a Ucrania armas de largo alcance, si bien sí le suministra armas para su defensa antiaérea. Probablemente Alemania sea el país que más armamento para la defensa antiaérea de Ucrania ha suministrado. Sin embargo, hay descontento en las filas de los políticos alemanes y reparos sobre enviar más armamento a Ucrania. Lo mismo ocurre en otros países europeos, como es el caso de Polonia, que ha dicho que ya no puede suministrar más armamento, pues el armamento que le queda es el armamento que Polonia necesitaría en caso de sufrir una agresión. Se sabe que Alemania no tiene fuerzas suficientes para defender su integridad territorial en este momento, lo que implica que va a tener que aumentar su gasto militar. Esto es, si bien hay países individuales que tienen resistencias a seguir suministrando armamento como lo hacían antes a Ucrania, en términos colectivos, la Unión Europea y la OTAN no expresan ninguna duda respecto a esto. El 11 de octubre, Zelensky pidió en Berlín que la ayuda se mantenga el 2025 para lograr la victoria y la paz. Naturalmente, es difícil imaginar en qué consiste exactamente la victoria y la paz propuesta por Zelensky. Se sabe que Zelensky además va a pedir a la OTAN una invitación para integrarse a ella. Y aquí surge otro interrogante. Si es que un país en guerra, con fronteras inciertas en la medida que ha sido invadido, puede integrarse a una alianza de seguridad colectiva sin arrastrar a la guerra a todos sus miembros. El presidente Scholz de Alemania, con la visita de Zelensky, ha dicho, el primer ministro de Alemania, ha dicho que la paz solo puede lograrse con un acuerdo conforme al derecho internacional público y no puede ser dictada por Rusia. Definitivamente tiene que ser algún tipo de acuerdo satisfactorio a ambas partes, cosa improbable mientras Rusia ocupe el territorio ucraniano. También acordaron que Alemania
le daría armas a Ucrania por un valor de 1.400 millones de euros. Ya los montos son inferiores a los volúmenes de armamento recibidos el año pasado, pero hay un apoyo militar por parte de Alemania. Zelensky concluyó su gira reuniéndose con el Papa Francisco en el Vaticano. Sin embargo, lo que llamó la atención fue lo corto de la reunión, 35 minutos. Eso fue el tiempo que el Santo Padre le dio a Zelensky. Zelensky le pidió apoyo al Papa para liberar a los prisioneros de guerra ucranianos, lo que implica un canje entre los prisioneros de guerra ucranianos y rusos. Pero no se puede olvidar que en marzo hubo una gran crisis entre el Vaticano y Kiev, pues el Papa Bergoglio llamó a Ucrania textualmente a levantar la bandera blanca y negociar, cosa que iba contra el rumbo tomado por la Unión Europea, por Ucrania y naturalmente por la OTAN. La Secretaría de Estado del Vaticano, la Cancillería del Vaticano, es altamente sofisticada y magníficamente bien informada. Es el último Estado renacentista existente, intacto, en el siglo XXI. Y entonces una declaración como la que hizo el Papa Francisco en marzo revela probablemente aspectos de la realidad actual del conflicto. Y ahí hay una disonancia con la Unión Europea y la OTAN. La realidad es que económicamente y militarmente hay una imposibilidad europea de mantener un apoyo ilimitado y sin fin en el tiempo para Ucrania. Y esto ya se ha visto en el Consejo de Europa. Su presidente es Orbán, el presidente húngaro, y el 10 de octubre pidió como presidente del Consejo de Europa cambiar la estrategia para con Ucrania. Naturalmente, la posición de Orbán ha sido criticada por su gran rival en la Unión Europea, que es Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que ha dicho la paz no es sinónimo de rendición. Tenemos tres referentes entonces, el Papa Francisco, Viktor Orbán y Ursula von der Leyen, que tienen posiciones claras respecto a este tema. Con las conclusiones tanto del tema de la guerra que se ha extendido al Líbano como del intento de promocionar la posición ucraniana en Europa del presidente Zelensky, volvemos en unos instantes. El conflicto entre Israel y Hamás, que parecía una cosa localizada en el sur de Gaza, ha ido complicándose. Se inició, no lo olvidemos nunca, el 7 de octubre, con un ataque terrorista y criminal de Hamás contra poblaciones civiles del sur del Líbano, tomando más de 250 rehenes, varios de los cuales han muerto en cautiverio. La crisis ha devenido un gran problema regional al extenderse luego a las zonas desde donde otras organizaciones terroristas y paramilitares buscaban defender a Hamás, principalmente Hezbollah en el sur del Líbano y los hutis en Yemen, en la salida del Mar Rojo hacia el Océano Índico. Se han producido ataques
desde Yemen y desde el sur del Líbano, e Israel a su vez ha golpeado al sur del Líbano, a Beirut e incluso a Damasco en Siria, y ha golpeado a los hutis en Yemen. También la Marina norteamericana ha atacado en un gran despliegue a los hutis en Yemen. El hecho es que el conflicto ya es de alguna manera, si bien no formalmente, un conflicto regional. No lo es formalmente porque ninguna de estas organizaciones a las cuales se enfrenta Israel es un Estado nacional, excepto Irán. Irán es la gran incógnita en este momento. ¿Atacará o no atacará Israel a Irán? Es un país con fuerzas armadas considerables, con más de 80 millones de habitantes. No es un país árabe, son persas, ya es un país del Asia, pero, sin embargo, podría ser un detonador para un conflicto de mayor escala. No es probable que Irán esté en capacidad de enfrentar simultáneamente al Estado de Israel y tampoco al Estado de Israel con los Estados Unidos. Y es por eso que el presidente de Irán se ha ido a Turkmenistán a reunirse con el presidente ruso para tratar de fortalecer sus lazos con Rusia, con el país con el cual Irán tiene una alianza informal, digamos, no oficial, por la cual Rusia le ha suministrado sistemas de defensa antiaérea S-400 a Irán, mientras que Irán ha suministrado los drones Shahed y misiles de corto alcance a Rusia. Se busca que la entrevista entre Putin y el presidente iraní sea de alguna manera un freno respecto a las represalias que Israel pudiera realizar contra Irán por haber lanzado hace poco más de 200 misiles contra el Estado hebreo en Israel. Solo podemos hablar de represalias, no de una guerra en forma, porque si hubiese una guerra en forma, pues no sabemos qué otros factores serían absorbidos, qué otros países pudieran entrar en este conflicto por la fuerza centrípeta misma del conflicto. Por otro lado, el viaje de Zelensky lo que busca es mantener el ímpetu de la causa ucraniana, cuando en algunos países europeos pues hay no dudas respecto a la justicia de la causa ucraniana, pero sí dudas respecto a las posibilidades del plan de la victoria y de la paz, y al mismo tiempo preocupación por la reducción de sus arsenales por las armas que ya han suministrado a Ucrania. ¿Cuándo va a producirse este plan de la victoria y de la paz? ¿Cuándo va a ocurrir? Es una cosa que no se sabe. Los objetivos estratégicos para alcanzar una victoria y sentar a Rusia en la mesa de negociaciones tampoco son fáciles de vislumbrar, de tal manera que solamente el 2025 nos dará alguna respuesta a estos interrogantes. Nos despedimos hasta la próxima edición de Geopolítica con Francisco Tudela.